¿Se atreverían a bajar en una bici rígida a fondo? Pues el video de hoy va a estar interesantísimo porque hablaremos de varias cosas. 1. Las características y diferentes tipos de bicicletas rígidas. Ojo con eso, el cómo bajar en bici rígida, porque realmente hay que tener muchas cosas en cuenta para hacerlo bien. También la pregunta del millón, bici rígida, doble, mejor, peor, ahí va mi opinión también que va a estar chévere. Y les voy a mostrar lo que para mí sería la bici rígida ideal. Aquí está, quédense pues que este video va a estar tremendo. Entremos en materia para que expliquemos las diferentes bicicletas rígidas que existen. Aquí estamos en un punto intermedio, la bici endurera. Esta ya la explicaré. Está la cross countrycera y la dirtera. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, la cross countrycera o una bici de cross country rígida, en el caso de Giant es la Giant XTC, el ángulo es más cerrado, el eje de centro es una gota más alto. La bici es en carbón, por ende más ligera, también más frágil. El timón es más angosto, la llanta es más delgada también, con menos labrado. Tiene una relación digna para cross country y en resumidas cuentas es una bici más liviana, que como ustedes bien saben es para hacer todoterreno, cross country o subidas largas. Eso es cross country. Si pasamos luego a la dirtera, que es una bici, como bien lo dice, para dirt o pump track, son bicis más pequeñitas. La talla ya por sí es más pequeña. RIM 26, ojo que hay gran diferencia ahí, esto es 29. Luego de eso, el timón puede ser un poco más angosto, recorrido de suspensión más corto también. En dirt, por ejemplo, son 100, 120 máximo. La relación ni siquiera tiene cambios la mayoría de veces. Los frenos casi siempre tienen solo un freno. La llanta es muy lisa porque es para, como les digo, asfalto o tierra perfecta en un campo de dirt. Entonces es una bici muy diferente, con un asiento muy bajito, que es para dirtear. Y por último, llegamos a esta belleza de bicicleta, que esto es bici rígida, trail, slash enduro, slash downhill, como la ven ahí. ¿Por qué digo slash, slash, slash? Porque con esto se puede tranquilamente endurear, sube bien, baja bien, downhillear. Hay que tener unas cosas en cuenta. ¿Y qué tiene esta bici que la hace capaz de esto que acabo de mencionar? Llantas más gordas, con buen labrado, buenos frenos, 170, ahora lo cuento porque este recorrido me parece ideal. Luego timón anchito, dropper post, eso es importante y clave. Una relación que también está protegida por un guía cadena, pedales downhilleros y pues otra cosa que siempre recomiendo es insertos porque hacen la diferencia. Esto es una bici que tranquilamente puede bajar a fondo, subir cómodamente y es como les digo un punto intermedio que es enduro, cross country y dirt. Y el punto que sobre todo van a ver de diferente con esta bici a las otras dos es esto. Miren este ángulo que de entrada se ve que es mucho más abierto. Eso se llama slack. Eso que hace que sea mucho más cómoda para bajar. Por eso esta es la endurera slash downhillera. Ahora sí, a lo que vinimos, a bajar en rígida para ver de qué se trata esto. Y hay tres aspectos claves a tocar. ¡Nos fuimos! El aspecto número uno, y creo que tal vez el más importante en rígida, son las líneas. ¿Por qué las líneas? La bici rígida es una bici más exigente físicamente, es una bici que perdona menos, por lo cual hay que tener más consideración de cómo ahorrar energía y cómo evitar, uno, acabar con la bici y dos, salir volando. Ejemplo, aquí no está tan drástico la diferencia, pero podemos ver estos baches de frenado. Esas barriguitas son baches de frenado. Si me preguntaran a mí si escogería entre esta línea que tiene baches, que está más rota, o esta otra, que si se dan cuenta, los baches de frenado son menos pronunciados, menos profundos, creo que entonces ahí tenemos una primera lección de, listo, esta está más sana para nosotros, más segura, porque la bici rígida, como les digo, al ser menos permisiva, es más exigente físicamente. Entonces hay que estar más en forma y si no estamos en forma hay que ser inteligente y escoger buenas líneas como esta y otras más que mostraremos enseguida. Como les dije, la línea es aspecto número uno para mí, pero la línea va muy de la mano con posición. ¿A qué me refiero a posición? Como la rígida, bien dicho, es rígida, no tiene suspensión trasera, las piernas son la suspensión y las piernas se van a unir
con lo que es posición, con lo que es línea. Miren que todo va uniéndose. ¿A qué me refiero con eso? En ese salto, que es grande, como se dan cuenta, sale, tiene una diferencia de altura, lo cual hace un drop, y la rígida exige mucha precisión. Entonces hay que siempre velar donde poder caer lo más suave posible. Suave, ojo, donde absorbamos posición con piernas, que el impacto sea más suave, y a su vez, miren cómo se une con la línea. La línea es, salgo de allá y quiero caer en la caída, en la parte de bajadita. Y así se repite en muchas partes. Siempre velen, siempre busquen la mejor parte para caer, la mejor parte para apoyar, la mejor parte para salir. Y luego únanlo con lo que acabo de decir, aspecto 2, posición, que las piernas trabajen mucho para ustedes. Miren cómo el aspecto 2, donde hablo de absorber de impactos, a su vez las piernas son también lo que hace que frene la bicicleta. Porque si ustedes cogen una parte y quieren meter la bici contra el piso, tienen que meter piernas y talones, como lograr enseguida cuando salte, caigo, reduzco para entrar a la siguiente sección. Y ojo, si en este caso hubieran baches de frenado, me toca, ojalá, buscar donde menos haya, porque una rígida es que salgo para adelante. Siempre busquen la parte más limpia. Seguimos atando cabos de lo que les digo de los aspectos que ya mencioné, línea y posición. Pero aquí tiene una cosa. Aquí por más que yo quiera escoger línea, es que está roto por donde quiera que vayamos. Pero la posición es muy clave. Me van a ver cómo voy más hacia atrás, talones para abajo, y las piernas van amortiguando los impactos y se mezcla, ojo, se mezcla con línea en cuanto a que voy a buscar apoyos, donde la bici pueda dejarla que me ayude a aguantar el impacto y pueda reducir velocidad contra las paredes, como es esta de acá, y al fondo hay otra que seguramente la va a utilizar para reducir velocidad, buscando ir redondo y buscando evitar lo que más pueda los huecos. Seguimos insistiendo en aspecto líneas, cómo elegirlas bien elegidas. Miren ahí los huecos que hay y la gente siempre va por todos los huecos. Si buscamos, como lo mostré en el video, pegar, y luego me vengo a esta parte que si se fijan está más suave, y luego de ahí miren que evito los baches de este lado, y aquí está mi huella por dentro, está más limpia. Esto uniéndolo con esto siguiente, vengo y toco esta parte rápidamente para luego echar hacia adentro. Créanme, dirán, no, qué exagerado Marcelo. Mire, curva tras curva, ahorrando energía, cuando ya son muchas curvas en una pista y muchas secciones y muchas líneas, hace la diferencia en un 100%. Muy seguro de eso, entonces siempre piensen cómo ahorrar energía sumando líneas con la parte de posición. Ya saben pues, suscríbanse por favor al canal, sean parte de esta familia, de esta comunidad. Denle campanita para que siempre estén atentos a lo que sale nuevo. Y ojo, si se quedan hasta el final, les daré los beneficios de una bici rígida y mi opinión, que creo que esta bici la armé solo para poder compartir con ustedes lo que es una bici rígida, los pros y sus contras. Así que quédense, seguimos. Como ya dijimos en el video, aspecto 1, líneas. Tiene que sí o sí ir de la mano con posición, tanto para absorber como para frenar. Ojo con esto. Y estas dos no serían nada sin esa tercera, que es setup. Setup, ¿a qué me refiero? Una bici confiable, una bici segura, que permita todo el traqueteo, todo ese de la pista, que la bici aguante. Así que ya, con el tercer aspecto cubierto, sigamos para abajo. Damas y caballeros, ya habiendo probado las rígidas, ahora llega la hora de contarles los beneficios de ellas, que tienen varios, y son muy obvios, aparentemente. Son más económicas, obviamente, no tienen tijera, ni suspensor trasera, entonces son más económicas. Al no tener todo esto, son bicis que requieren menos mantenimiento, claramente. Otra cosa, pues al no tener todo esto, son más ligeras, en la mayoría de los casos. El peso es inferior. Otro punto a que tengan en cuenta ustedes
Cuando vean una rígida dirán, uy, qué pereza. Pero les digo, la escuela que hace una rígida es tremenda. La técnica que les obliga a tener es que tienen que ser muy limpios a la hora de montar, tienen que ser muy capaces porque la rígida no perdona. Y por último, el beneficio más grande de una rígida de este estilo es que es demasiado polifacética. ¿A qué me refiero? Uno la puede tener con un buen grupo, dropper, y puede hacer cross country tranquilamente, rico, va, pedalea, sube, entrena. Luego si quiere hacer enduro, sube, baja por las pistas de downhill. Si quiere hacer downhill, tranquilamente, le queda bien armada para que haga downhill. Si quiere hacer pump track, también puede hacer pump track. Si quiere hacer dirt jump, puede hacer dirt jump. Todo esto es lo lindo de estas bicicletas. Entonces, o sea, creo que es un buen complemento a quien quiera realmente mejorar técnica. Por ese lado están los beneficios de las rígidas. Tremenda experiencia, la verdad muy interesante el mundo de las rígidas. Conclusión mía y opinión, exigentes a morir. ¿Por qué? Son bicis que no perdonan. Hay que ser muy bueno en la bici, lo cual creo que la invitación más grande que les hago es, si ustedes van a comprar la primera bicicleta y realmente quieren progresar, comprar una bici rígida es una buena opción, porque los va a obligar a ser buenos, a ser técnicos, a aprender muchas cosas que una bici con full suspensión perdona. Ustedes verán, invierten en ustedes con un poco de paciencia y de ahí para allá, muy versátil. Me gustó esa parte de la bici, porque puede uno hacer enduro, downhill, cross country, dirt, pump track, díganme algo. En una sola bicicleta, eso no pasa con todas las bicicletas. Y lo último que sí les digo es, no intenten transformar una dirtera a endurera o downhillera, ni tampoco una cross country rígida a endurera o downhillera, porque no, esos extremos no se pueden, esos son Frankensteins, pero que no funcionan. La endurera rígida es una bici como esta, la Giant Phantom, que se presta por el ángulo, por el eje de centro y su rigidez, también porque es confiable. Y por último, espero que el video les haya gustado, esto lo pierden ustedes, como siempre invitarlos, suscríbanse por favor, si les gustó le dan like también, campanita para que estén siempre atentos al siguiente video, que este año vendrán cada 2 semanas. Muchas gracias por todo, nos vemos en la próxima.